Jesús es la mejor noticia que vas a oír hoy. Todos los días recibimos malas noticias. Hay días que parecería que están compitiendo los noticieros por dar la peor noticia, la más preocupante, la que va a poner más ansiedad y más afán en tu corazón. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles y podemos leer todos los días de nuevas variantes, de estadísticas, de contagios crecientes, de muerte. Hay personas que hasta se han llegado a ser adictas a estar leyendo noticias que les producen ansiedad y su cuerpo segrega estos químicos que son dañinos, que son tóxicos, pero que llegan a hacerlo a uno adicto al miedo, al afán y a la preocupación. Es casi como que el ser humano hubiera perdido la paz, el gozo y ya no se acuerda lo que es tener paz y confianza total. Pero en medio de todas las malas noticias hay una noticia que es tan buena, es la mejor noticia y esta noticia es capaz de traer paz permanente y gozo inconmovible a tu corazón. Y esta es la noticia de que Dios no se olvidó de los hombres. A pesar de nuestra situación de enfermedad, de maldad, de inmoralidad, de pecado, de muerte, de escasez, de corrupción, es una realidad que el ser humano está viviendo en un mundo caído y bajo la maldición del pecado porque le dimos la espalda a Dios. Pero la mejor noticia es esta: Dios, a pesar de todo eso, nos amó. Oiga lo que Dios le está diciendo. Él te quiere recordar hoy que Él te ama, que no se olvidó de ti y por amor a ti. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Las mejores noticias son las noticias del Evangelio, que en su gran amor Dios mismo se hizo hombre, tomó forma de hombre, vino y vivió entre nosotros y Él vino a salvar y a sanar lo que se había perdido. Cristo es la mejor noticia. Muchas personas no creen en esta noticia, por eso viven en constante afán y ansiedad. De hecho, aún los que creemos en Cristo, de vez en cuando nos afanamos, porque somos débiles y flaqueamos en fe. Pero son muchas las personas hoy en día en el mundo que no han creído las buenas nuevas del Evangelio. Muchas personas hasta se avergüenzan del Evangelio. Por eso en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Como diciendo que todas las personas en este mundo, sin importar su clase social, su etnia, su nivel de educación, su única esperanza, nuestra única esperanza, oiga bien, la única esperanza de la humanidad es Cristo Jesús. Esas buenas nuevas del Evangelio contienen el poder de Dios que puede transformar nuestra vida, nuestro ser y nuestra situación y nuestro destino eterno. Solo en Jesús hay buenas noticias de salvación. Pero muchas personas se avergüenzan del Evangelio. El mundo no puede creer y hasta se burla y persigue a aquellos que hablan del Evangelio. El mundo dice: ¿y vos de verdad crees en Dios? ¿Vos de verdad crees que existe? ¿Que no te das cuenta que solo es un amiguito imaginario que vos tenés? En realidad no lo podemos ver, no lo podemos... La ciencia, dicen ellos, no lo puede comprobar. Bueno, usted y yo, los creyentes, sabemos que Dios le dio la ciencia al hombre. Y vemos las maravillas de la creación y tiene que tener una causa inteligente. Pero el hombre con maldad detiene la verdad y dice: no existe Dios. Hay gente que se avergüenza del Evangelio porque el mundo dice: ¿y vos de verdad crees que Dios se hizo hombre? ¿Cómo vas a creer? Suponiendo que existe Dios, ¿vos crees que de verdad va a venir a la tierra y se va a hacer hombre y va a andar entre nosotros? ¿Vos crees en eso del nacimiento virginal de Cristo? ¿Que María quedó embarazada del Espíritu Santo? ¿Vos crees en esas cosas? El mundo ataca nuestra fe. Ataca el Evangelio. Muchas personas se avergüenzan. Y vos todavía crees en esas cosas, que Jesús vivió una vida perfecta. No, hombre, si Jesús fue un ser humano más, que lo mataron por sus ideales. Pero vos de verdad crees que después de morir Él resucitó. ¿Vos crees en la resurrección de los muertos? Los incrédulos atacan y muchos están débiles en su fe o tiernos en la fe, se avergüenzan del Evangelio. Otros dicen: ¿vos de verdad crees que las personas pueden ser salvas sin cumplir la ley, simplemente por sus creencias, por su fe? Atacan el Evangelio diciendo que no es posible que sea por gracia, que las obras tienen que jugar algún papel. Otros niegan que las personas cambian y dicen: no, ¿vos crees que las personas de verdad son transformadas? En realidad la gente simplemente por interés puede fingir cambiar, pero en realidad la gente no cambia. Genio y figura, dice el dicho, hasta la sepultura. Muchos cristianos pueden avergonzarse ante estos ataques del mundo, pero Pablo nos anima y dice: no me avergüenzo,
casi como diciendo, ustedes tampoco se avergüencen del Evangelio, porque en él encontramos el poder de Dios para salvación de la humanidad. La palabra salvación ahí es mucho más que simplemente el perdón de pecados. Viene del griego soterios, que quiere decir un bienestar total y completo. Incluye salud, incluye paz, incluye armonía, incluye provisión. Es una salvación completa la que viene a la vida del hombre, y todo esto lo recibimos solamente a través de Jesús. Él es nuestra mejor noticia. Y cuando el mundo incrédulo se burla, no nos tenemos que avergonzar. Tenemos que orar por su salvación y comprender cuál es su estado espiritual. Usted se ha preguntado por qué será que el mundo rechaza, por qué será que el mundo es incrédulo, no cree y hasta se burla del Evangelio. La respuesta está ahí mismo en Romanos capítulo 1. Si usted lee del versículo 18 en adelante, nos describe el apóstol Pablo la terrible condición del ser humano sin Cristo. Dice que detiene con injusticia la verdad de Dios. Dice que en realidad no hay ningún verdadero ateo, sino que en su conciencia, en el fondo, Dios ya se le reveló, incluso a través de la naturaleza. Las personas saben en el fondo que hay un Dios, pero en su maldad ellos han decidido negar a Dios y han terminado cayendo en idolatría. El hombre le da la espalda a Dios y viene a ser esclavo de su propio pecado. Ahí se mencionan pecados de inmoralidad sexual, pecados de idolatría, pecados de maldad, de injusticia, de violencia. Lea cuando tenga tiempito Romanos 1 del 18 en adelante y va a haber una descripción de la condición del hombre sin Cristo. Es necesario que comprendamos cuál era nuestra condición para que valoremos el poder de Dios en el Evangelio, para que le demos gracias al Señor, porque Él es nuestra mejor noticia. Él vino, transformó nuestro corazón, nos dio vida. Ahora, por su gracia y su misericordia podemos creer en la buena noticia de Jesús, pero también hay que conocer la condición actual del hombre para que no nos desanimemos cuando nos ataquen, nos persigan o cuando estén en su incredulidad. Lo cierto es que hay que orar, porque si no es la gracia de Dios, el ser humano no puede venir al Señor. Solo Dios puede escoger y atraer a una persona. Solo Dios puede hacer ese llamamiento eficaz para que las personas vengan a Cristo y crean en Él. Termino con esto. Qué precioso es ver que ante la injusticia y la maldad del hombre, Jesús es poderoso para salvar. Solo Él nos puede dar su justicia perfecta. Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. La única manera que el ser humano sea salvo es que reciba la justicia de uno mayor que él, que reciba una justicia perfecta. El ser humano es imperfecto y siempre va a fallar. No podemos ser salvos por nuestras propias obras ni por obedecer la ley. Pero si Cristo, el perfecto Hijo de Dios, el único justo, si Él nos regala su justicia perfecta por la fe, en el momento de creer en Él, Él nos justifica y nos santifica. Entonces seremos reconciliados y estaremos en paz con Dios. Solo Jesús es poderoso para salvar. Cuéntale a otros la mejor noticia.